75. Con vodka, porque está grabando, sí. ¡Careo! No, grabando. No. Sí, pues. Sí, caballo. Quería que se terminaba todo bien. No, está más funcionando, pero no está funcionando. Bueno, ¿quién te cree que yo? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Bueno, entonces dividir esta consideración de los temas de San León Magno en dos grandes partes, no, tres partes, no decíamos, la primera dedicada a la estructura de la celebración litúrgica como él la ve, luego en segundo lugar el misterio natalicios de Cristo, Natividad y Epifanía, y ahora entonces finalmente los misterios pascuales, la expresión misterio pascual, ¿no? Señalamos que aún pareciera una expresión moderna, porque el concilio la usa y un tiempo no se usó, pero está en la antigüedad, o sea, es una de esas ideas que había, ¿no? Unas expresiones tomadas, retomadas de la antigüedad que habían pasado de desuso, los misterios pascuales, señalando justamente la Pascua, el transitus, Pascua significa eso, el paso del Señor, el paso es la pasión, la resurrección y la ascensión, ¿no? Transitus Domini, ¿no? Y entonces los misterios pascuales señalan ese paso de la tierra al cielo, que sería, decíamos, lo opuesto del anonadamiento, pero todavía estamos en el proceso del anonadamiento del verbo, de la catábasis, que decíamos, ese verbo que se hace carne, el salto mortal, que es el salto principal. Después todo lo demás ya es en esa línea, digamos, ¿no? Como sería el Jordán, el de Cristo, en fin, todo, la pasión y hasta el descenso a los infiernos. Bueno, y ahí sí, todo eso es la catábasis. Sí. Decíamos que vamos a dejar el tema de la Cuaresma, porque no hay tiempo, que sería la preparación, y que la Cuaresma va a empezar en la época de León Magno, casi, ¿no? La costumbre de la Cuaresma, que dijimos que en la antigüedad no había todo el despliegue del año litúrgico, es muy posterior al primer tiempo. Al primer tiempo solamente se recordaba la resurrección de Cristo, o el misterio pascual que diríamos hoy, porque la resurrección cada domingo era Pascua, por así decir, y no había el Adviento, no había tampoco la Cuaresma, en fin. Esto justamente van a ser más o menos en la época del siglo V, esta separación tan categórica en épocas, en periodos litúrgicos, y por eso San León Magno es un testigo presencial, digamos, de la elaboración del año litúrgico, y nos ofrece con originalidad, porque es algo se origina este año, las consideraciones sobre las diversas épocas. Así que también la Cuaresma, entonces, los 40 días, y con eso él tiene que hacer el análisis de por qué los 40 días, siempre a la luz de los grandes temas bíblicos, de los 40 días 40 años de caminar por el desierto, de los 40 días de Elías que sube el monte, etcétera, de todos los números 40, que los antiguos eran muy amantes de los números. Hay todo, sobre todo San Agustín, hay toda una simbología del número que nosotros no entendemos hoy, o no nos dice mucho, lo que en la antigüedad era en extremo importante en el modo de pensar de los antiguos. Bueno, y él es deudor de esta manera. Pero vamos a entrar salteando esta época de Cuaresma, parece como una época de preludio y una época en donde el santo va a acentuar
el tema del combate espiritual, ¿no? O sea, en base a estas dos fiestas que hoy también constituyen el comienzo de la Cuaresma para nosotros, el siglo XXI, la idea de las tentaciones del desierto y la transfiguración, ese doble misterio de Cristo, que es ocasión para señalar el sentido de combate, el combate cristiano, el combate interior, en este caso, el combate frente a las tentaciones satánicas, el combate con Satanás, que se agudiza en esta época, y la victoria de Cristo, ¿no? O sea, Cristo ganó para nosotros, como dicen los padres, ¿no? Venció para que nosotros no fuésemos vencidos. Y en ese combate, en esas tentaciones, ven los padres, suelen ver, y San León también, una retoma de dos grandes tentaciones, la del Génesis y la de las tentaciones del desierto del pueblo elegido, ¿no? O sea, Cristo retoma el Génesis como nuevo Adán. Yo eso lo he expuesto largamente en la parábola del fuerte y más fuerte, que es muy linda parábola, esa a mí me gusta muchísimo, aunque es tan breve, ¿no? Cuando le hice, estaba preocupado porque era una parábola de 2 versículos o 3. Cuando un fuerte se apodera de uno, lo encierra, lo arroja y qué sé yo cuánto. Viene uno más fuerte, lo despoja, le saca y se terminó. No, me parecía que no iba a tener mucha materia para exponerla, porque la anterior era la del Buen Pastor, que sí es una maravilla. Yo le recomiendo realmente esa, para como un sacerdote sobre todo, ¿no? Es una parábola formidable, la del Buen Pastor, lo que dicen los padres. La figura del mercenario, el lobo, está caracterizado a todos los tipos de sacerdotes posibles, digamos, es muy bueno. Y, ¿cómo se dice? Entonces, y de la tercera era la de la parábola del invitado a la boda, creo que era, o sea, un rey hizo las bodas para su hijo. Los padres interpretan que es Dios como rey que hace las bodas para Cristo, las bodas del casamiento, de las nupcias de la naturaleza humana y divina, las bodas de la encarnación, ¿no? La boda profunda esa, y después el llamado eucarístico, etcétera. O sea que Cristo como pastor, Cristo como guerrero, podríamos decir, aunque la expresión choque hoy, o por lo menos en algunos ánimos pacifistas, y Cristo como esposo. Y por eso lo titulé la figura señorial de Cristo, ¿no? Esos 3 facetas de Cristo. Bueno, para Cristo pastor había un tema impresionante. Para Cristo esposo, otro temazo dentro. Pero Cristo guerrero, esos 2 versículos, digo, ¿qué hago? Entonces se me ocurrió, y creo que me salió bien eso, esa ocurrencia, digo, tomar el tema de la lucha de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. En los padres siempre de qué se trataba, ¿no es cierto? O sea, Adán es el guerrero, el fuerte. Digo, perdón, el demonio es el fuerte, que vence a Adán, y lo arroja, lo lleva a la cárcel, llega el más fuerte, la encarnación del Verbo. Y todo el verbo que lucha, todo el combate del verbo con el demonio, que no solamente está en las tentaciones del desierto, ahí encuentra un lugar muy evidente, pero que está también, según lo muestran los padres, en los milagros. O sea, en los milagros los padres ven muchas cosas, signo de la misericordia de Dios, con los que necesitados, signo de 1000 cosas de su todopotencia, de su omnipotencia, pero también ven un signo de la lucha contra Satanás, que era lo que me interesaba para esa parábola. O sea, Cristo devolviendo la vista a los ciegos es una victoria sobre Satanás que enceguece a los hombres. Cristo devolviendo la vida a Lázaro es una victoria de Cristo sobre Satanás que trae la muerte al hombre. Yo soy la resurrección y la vida, le dice. Cristo devolviendo el oído a un sordo es una victoria sobre Satanás que obtura como se dice, que tapona los oídos para que no oigamos la voz de Dios. O sea, es muy lindo ver los milagros a la luz del combate, del despojo de Satanás que había, simbólicamente va tomando posesión de los hombres, no en el sentido del poseso que decimos hoy necesariamente, también en el caso de la posesión diabólica, pero en todos los milagros Cristo va como venciendo al demonio. Ver los milagros como victoria, como una continuación del desierto, ¿no? Bueno, entonces Cristo es el más fuerte que llega, despoja, ahí aparece el tema del descenso a los infiernos, ahí es el lugar precisamente que el fuerte tiene arrojada a lo justo del Antiguo Testamento, y la victoria de Cristo en ese momento, restaurando así que entonces vi como un tema bíblico, y así quedó armado ese segundo capítulo, digamos, que
desde el punto de vista, hay que tener cuidado de esas cosas, si queda ridículo un capítulo de 100 páginas, otro de 2, o de 5, no puede ser, ¿no? Quedó zanjada esa situación, y creo que presentando toda la idea de la milicia, de que, o sea, Cristo como guerrero, ¿no? La idea de Cristo como más fuerte, el más fuerte. Bueno, entonces digo, en el tema de la Cuaresma, las tentaciones de Cristo es un tema fundamental, pues es la retoma de Adán. Cristo retoma ese hecho de Adán tentado por el demonio y vencido. Cristo tentado por el demonio, vencedor. Cristo, el nuevo Adán. El nuevo Adán no significa que reedita todo lo del viejo Adán, pero sí reedita los grandes hechos dándole un buen fin. Por eso es el nuevo Adán. Y también retoma Cristo, también, las tentaciones del desierto del pueblo elegido. Las tentaciones del desierto. O sea, Él es el nuevo Israel, Él es el Israel verdadero, el que no cede como los judíos en el desierto cedieron a las tentaciones del demonio, cuando hicieron el becerro de oro, y cuando se enojaron con Dios porque no tenían comida y que estaban mejor en Egipto y con todas esas cosas. Esa tentación demoníaca también es retomada en este misterio cuaresmal del primer domingo de Cuaresma, diríamos hoy en lenguaje moderno, en donde se habla de este evangelio. Y la transfiguración sería como un adelanto de la victoria de Cristo, y un ánimo para que los suyos vayan al combate, vayan a la muerte sabiendo que van a ser transfigurados, ¿no? Como un adelanto de la resurrección y del cuerpo glorioso de Cristo. Bueno, más o menos esos temas son los que, varios de esos temas se van viendo aquí. La contrapartida de las tentaciones, el misterio de la transfiguración, y después me detengo en lo que la cesis, digamos, la cesis de la virtud, o sea, el combate de las virtudes, la lucha interior, ¿no? Luego, mucho después, Mahoma diría que cuando escribe el Corán, o después cuando en los dichos que han quedado de él, que hay dos guerras, decía Mahoma, ¿no? Hay una cosa muy interesante, dice, hay dos guerras, la guerra santa, famosa, es la guerra contra los enemigos de la fe, maometana, la fe musulmana, pero dice, esa la llama la pequeña guerra, esa guerra santa, y la otra la llama la gran guerra es la guerra interior, está bien dicho, ¿no es cierto? O sea, uno le da más importancia a la guerra exterior, pero la lucha principal es la victoria sobre sí mismo. Bueno, poco trata de eso el León Magno, de la necesidad de la ascesis, porque la Cuaresma tiene que ver con ese ejercicio espiritual, de progreso en las virtudes, y después trata de las tres grandes, como se dice, tres grandes prácticas propias de la Cuaresma, que son el ayuno. Dice cosas muy interesantes sobre el sentido del ayuno, el sentido teológico del ayuno, que no es simplemente no comer un poco, sino algo más profundo que eso, y que retoma el ayuno de Cristo también. Bueno, la lectura, un poco más de lectura, y la limosna, y hace un lindo análisis sobre lo que es la limosna, ¿no? Esas son las tres prácticas más propias de la tradición de la Cuaresma. Bueno, eso es lo que vamos a saltear, ustedes lo pueden ver luego. Y vamos a ir al otro gran misterio, al misterio de la más propiamente dicho de la Pascua, o sea, propiamente el misterio pascual, es decir, donde el anonadamiento de Cristo llega a un extremo, digamos, no el último, que sería el descenso a los infiernos, del cual casi no trata San León, y sí tratan otros autores, una lástima porque es un tema muy lindo, a mí me gusta mucho, le expliqué el otro día, ¿no? Que era como el gozne del doble movimiento, del descenso y del ascenso, ¿no? El gozne era como el quicio que unía los dos momentos, y que los orientales llaman anástasis, que es resurrección, ya la llaman resurrección a ese hecho del descenso a los infiernos, porque ahí empieza, como digo, la victoria, el más fuerte, y pero él dice cosas interesantes sobre la pasión. Vamos entonces a entrar en esa materia. Bien, entonces la pasión, íntimamente unida a la resurrección, son dos caras casi de una misma realidad, de un mismo transitus, ¿no? De una misma Pascua, son las dos caras, la cara negativa, digamos así, y la cara positiva. Por eso en la misa, que se renueva el sacrificio,
no solo se hace memoria de la pasión, sino también de la resurrección. Una versión del canon de la misa, sobre todo el primer canon, el canon romano, en donde se dice haciendo memoria de la pasión y de la resurrección y de la ascensión. Y los cánones más modernos agregan y preparando la segunda venida. Bueno, eso sería una mirada hacia el futuro, pero hacia el pasado no es solo la pasión, no es solo el sacrificio como pasión, el sacrificio es todo, pasión y resurrección. Hay que tener bien unida esa idea, porque se insistió mucho en la pasión y con cierto olvido. Y esto el concilio en los últimos tiempos, en los estudios teológicos, es un progreso, como hay dentro, aunque hay muchas miserias, también hay algún progreso en haber destacado que la resurrección es la cara positiva del sacrificio. No es que el sacrificio es la pasión y luego viene la resurrección, sino que el sacrificio tiene dos caras, una cara negativa, que es la pasión, la muerte, el dolor, y una cara positiva, que es la resurrección y la ascensión. Y por eso en la misa se hace memoria de la pasión, de la resurrección y de la ascensión. De que el sacrificio en el sentido completo. Bueno, el Transitus entonces. Bien, decimos ahí que nos ha dejado 19 homilías sobre la pasión. O sea, yo he ido tomando, al estudiar eso, juntaba las homilías, la leía completa, iba tomando los temas y luego era la división de los capitulitos, ¿no?, internos, que dice de la pasión, o cómo expone el misterio de la pasión. Bien. Bien, primera idea es colocar la pasión, que es una idea muy querida por San León, a la luz de la historia de la salvación, a la luz de la historia, y le da una gran importancia a la pasión, ¿no? El momento de la pasión es un momento de plenitud de los tiempos. Cristo es un momento fundamental, la pasión, no hay que tomarla solamente como, ya lo veremos luego, en su aspecto doloroso, sino su aspecto triunfante. O sea, los antiguos veían en la pasión más el triunfo que el cadalso. O sea, en la pasión veían más la victoria de Cristo que el sufrimiento de Cristo. Se ha dicho que el primer milenio ha acentuado esto, y el segundo milenio ha acentuado el dolor de Cristo. Basta ver las imágenes, ¿no? Las imágenes del primer milenio, se ve un Cristo triunfante en la cruz. La primerísima expresión en pintura, en arte de la cruz de Cristo está en la puerta de Santa Sabina en Roma, siglo de San Agustín, la misma época de San Agustín, en donde hay muy primitivamente un Cristo sobre madera más alto, y a los dos lados, los dos ladrones más bajitos, más bajos, ¿no?, como señalando la superioridad de Cristo. Pero Cristo está con los ojos abiertos, los brazos extendidos. O sea, se presenta la cruz como victoria, como trofeo. En cambio, en el segundo milenio, el aspecto doloroso, el Cristo sufriente, sangrante. Los dos son verdaderos, ¿no? Son énfasis legítimos, pero muestra un poco cierta emotividad propia del segundo milenio, digamos, como los Cristos españoles tan lindos que hay entre nosotros, sangrientos y todo. Nunca se le hubiera ocurrido a un hombre del primer milenio, para decir un tiempo, pintar un Cristo así. Para ellos, ir a la cruz era ir a la victoria. Y por eso tomaba mucho aquella frase: cuando sea elevado en alto, todo lo atraeré hacia mí. O sea, la pasión es Cristo elevado en alto, se eleva, ¿no?, como un imán. Todo lo atraeré, el imán imanta, atrae. Es linda la idea, o sea, Cristo desde lo alto, no se refiere solamente cuando sea elevado en la ascensión, sino en la cruz. Todo lo atraeré, desde Adán hasta el Apocalipsis, todo lo atraeré hacia mí, es el centro de la historia. Por eso la cruz tiene ese carácter, ¿no es cierto?, triunfal y glorioso. Bueno, pero no obsta esto, que hay un aspecto doloroso, pero han querido destacar más lo otro, una verdad teológica. Las dos son verdades teológicas. Quiero destacar más el aspecto triunfal de la cruz, como un rey que desde la cruz está reinando, o como a veces se lo ha revestido con los ornamentos sacerdotales en la cruz, alterando el hecho histórico del Cristo desnudo. Pero lo que se quiere mostrar es el significado teológico de la cruz, no el hecho histórico tal cual sucedió, que es lo que más subraya el segundo milenio. Bueno, vamos entonces, la pasión aparece como culminación de las figuras del Antiguo Testamento, como va apareciendo la Navidad, etcétera, y que es un tema tan importante que nos da la visión, una especie de teología de la historia de la Escritura, en la Escritura,
y también centro de toda la historia, como acabamos de decir. Esto es lo que va a señalar más nuestro autor. Bueno, aquí ponemos la relación que se establece entre los misterios natalicios y los misterios dolorosos, insinuando San León como, una frase que Santo Tomás la va a hacer suya, muy linda, Santo Tomás lo cita bastante a San León, dice Santo Tomás que el Verbo se hizo carne para tener una materia que ofrecer en sacrificio. O sea, el Verbo como verbo no tiene carne, es puro espíritu. El sacrificio exige algo, carne, exige una carne, algo material, quiero decir, ¿no? Y el Verbo no tiene carne, no tiene nada material. Entonces, el Verbo se hace carne para tener algo que ofrecer. Entonces, Dios se hace hombre, la Navidad, para tener algo que ofrecer en el Calvario. La continuidad que hay entre la Navidad y la pasión y la cruz, hay una continuidad. Aquí es tomar una carne, allí es llevarla a la muerte, para que haya auténtico sacrificio. Era la manera de acercar a Dios y al hombre el sacrificio, y por eso el Verbo hace eso, no toma una materia de afuera, como quien dice, una oveja, como lo tomaban los judíos del Antiguo Testamento, un chivo, lo que fuera, sino que toma la materia de su humanidad, de su naturaleza humana, para ofrecer algo así. Estamos en la página 219. Creador y Señor de todas las cosas, Cristo, después de su nacimiento de la Virgen Sagrada, después del homenaje tributado a su cuna por la fe de los magos, o sea, después de los misterios natalicios, después de una abundante predicación de la palabra divina y la gracia de las diversas curaciones realizadas por el mandato de una palabra poderosa, consuma la economía de todos los misterios y de todos los milagros por una pasión que trae la salvación. Entonces, consuma la economía de todos los misterios. En latín es dispensationem omnium sacramentorum consumat. ¿Sabe? La palabra sacramento en latín clásico significa lo que llamamos nosotros sacramento, pero también misterio. Por eso en la liturgia de ahora nosotros, este es el misterio de la fe o este es el sacramento de nuestra fe. La palabra sacramentum en latín significa las dos cosas, sacramento en el sentido de los 7 sacramentos y el misterio. Bueno, en este caso es más misterio que sacramento, me parece, por lo que se refiere. Consuma la economía. Economía significa el despliegue de todos los misterios, la economía de la salvación, ¿no? Consume la economía de todos los misterios y de todos los milagros. Curiosa esa fórmula, ¿no? Agrega también los milagros. O sea, la plenitud del Antiguo Testamento, porque en las palabras misterios y milagros quizá está encerrando toda la vida de Cristo, o sea, consuma la vida toda de Cristo. Bueno, pero hace luego San León refracta todavía la pasión de Cristo más allá que de su vida, ¿no? que era una retoma de toda su vida, y la pasa al Antiguo Testamento, como le gusta a él, para ver esa imagen grande desde Adán, ¿no? Que es lo que da plenitud a un pensamiento católico, digamos, vasto y universal. Y entonces va ahora a ir al Antiguo Testamento y ver allí los preludios de este misterio de la cruz de Cristo. La misma página, la página 220 dice abajo: entre todas las obras que después de la creación la misericordia de Dios ha hecho para la salvación de los mortales, la más admirable, la más sublime, es que Cristo ha sido crucificado por el mundo. A esta acción sagrada han servido todos los misterios de los siglos anteriores. Tenemos entonces el dinamismo, ¿no?, de la historia de la salvación. Han servido, hay un servicio, ¿no? Servieron, dice en latín, sirvieron, en el sentido que fueron como eslabones, todos los misterios de los siglos anteriores. No es un hecho así suelto, pelado, una decisión de los judíos, lo matamos y listo, sino que es un desemboque de todos los misterios anteriores. Su orden divino ha puesto tanta variedad en la diversidad de las víctimas
en los anuncios proféticos y en las instituciones legales, a fin de predicar la disposición quiere decir la economía, etc., y prometer la realización. Por eso, ahora que han cesado las imágenes y las figuras, es provechoso creer lo que se ha cumplido ya, como en otro tiempo lo fue lo que se había de cumplir. Un texto muy rico ¿no? Hay que destacar esto que dice ahí en el medio: ha puesto el orden divino, este movimiento, digamos, dinámico y en una dirección determinada, orden, ha puesto tanta variedad en la diversidad de las víctimas. Aquí entonces pareciera referirse a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, en los anuncios proféticos, es decir, en las palabras, decíamos, ¿se acuerdan el otro día? Tipo y que hay logo, y tipos serían las víctimas, los personajes y las víctimas, logoi son las palabras, los profetas, que explican esa tipología, y en las instituciones legales. Recuerda que hablábamos también de los personajes hechos instituciones, que eran preludios del Nuevo Testamento. Aquí directamente nombra esas tres cosas, podríamos decir, al menos de manera aproximativa. Y concluye con esa frase: por eso ahora que han cesado las imágenes, o sea, terminó el régimen de las imágenes, en ese sentido, ¿no? de las figuras, de los tipos del Antiguo Testamento, ha cesado todo ese proyecto inicial de Dios de ir preludiando los hechos definitivos, han cesado las imágenes y las figuras. Es provechoso creer lo que se ha cumplido ya, como en otro tiempo lo fue lo que se había de cumplir. O sea, estamos nosotros después de la pasión de Cristo, visto ya lo que se ha cumplido. Ellos, en cambio, los del Antiguo Testamento, miraban lo que se había de cumplir. Toda la diferencia que nos separa de ellos, pero todos mirando a la misma cruz. O sea, todo el Antiguo Testamento mira la cruz, espera lo que se va a cumplir. Nosotros miramos lo que se ha cumplido. Es la misma cosa, estamos en otras épocas, antes o después, pero el centro histórico es siempre la misma cruz, el centro salvífico. Por eso me parece una buena expresión. Bueno, y entonces, entre estas figuras, ahora, luego de haber dicho la teoría general sobre las figuras y la realidad, va a señalar, se va a dirigir al Génesis y va a ir a Adán. Obviamente que hemos dicho que la pasión tiene una relación muy íntima con aquellos temas. Adán es el protagonista en aquellos momentos y Cristo es el protagonista ahora en el Calvario, es el nuevo Adán, como lo llama San Pablo. Dice en la página 221, el primero y el segundo Adán llevaban la misma carne. Esto es importante decirlo. No quiere decir que Cristo tiene la carne misma que tuvo Adán en el sentido material de la palabra, pero quiere decir que Cristo nos va a salvar, así como Adán con su carne defeccionó. La carne de Cristo es salvífica, pero tiene la misma carne. Es decir, Cristo es heredero de Adán, es hijo de Adán, está en la lista de Adán, digamos, cronológica de Adán. Tienen la carne humana ambos. Bueno, llevaban la misma carne, pero no las mismas obras. O sea, se diferencian en su obrar, pero no en su ser humano. Los tipos y figuras son así, tienen algo parecido y algo distinto, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, el maná y la Eucaristía, según Juan 6, tienen algo parecido. Ambas descienden del cielo, pero tienen algo distinto. Los que comieron de aquel pan murieron, los que coman de este no. O sea, eso es lo propio, los tipos y figuras, parecidos y de semejanzas. Aquí entonces tenemos que llevan la misma carne, pero no las mismas obras. En aquel todos mueren y en ese todos serán vivificados. O sea, el efecto es totalmente inverso. Aquel, por su orgullosa ambición, tomó la vía de la miseria. Por la fuerza de su humildad, nos ha abierto el camino de la gloria y por eso pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, por el ejemplo de una vida justa, ¿no? O sea, luego, la verdad, por la esperanza de una realidad, ¿cierto? Y la vida, por la adquisición de una felicidad eterna. Ahí aclaramos entonces el camino que Adán había abierto, era el camino que llevaba a la ruina. Cristo es el camino nuevo ahora, que conduce a la victoria, la antípoda, ¿no?, del camino que abrió nuestros padres, que abrieron nuestros padres. Bueno,
Luego va a jugar, San León va a jugar con la imagen del árbol, o sea, va buscando los parecidos, ¿no? Como se ve, hay que buscar los tipos y figuras. La imagen del árbol, el paraíso se enrosca la serpiente tentadora, y en el árbol del Calvario se enrosca Cristo vencedor del Satanás. O sea, Cristo elige también imitar al primer Adán en esto exterior, Cristo levantado en el Gólgota. Esta idea aparece, como recuerdan quizás, en el prefacio de la Cuaresma, o del tiempo de pasión, cuando se dice que así como Cristo fue, así como una serpiente, así como el árbol de la cruz, el árbol, digo, del paraíso, etcétera, causa de nuestra ruina, o fue testigo de nuestra ruina, este nuevo árbol, hace la comparación de ambos árboles. Y así decimos en la página 221, el que cayó por el árbol es levantado por el árbol. Es este lenguaje directo que tienen los padres, ¿no es cierto? No dice el que cayó por la tentación de un demonio enroscado, no, el que cayó por el árbol, es más fuerte la expresión, más impactante. El que cayó por el árbol, no es que el árbol tentara, ¿no? Pero es levantado por el árbol, y la amargura de la hiel y el vinagre aceptados repara por el alimento causa del pecado. O sea, al alimento de Adán, al comer de Adán y Eva, sucede el vinagre de Cristo, una contraposición, la sed de Cristo y el vinagre. Bueno, esta es la figura principal quizás del preludio de la pasión de Cristo, la figura porque es momento tan importante, ¿no?, de Cristo que retoma, recapitula otra vez la humanidad, recapitular que si eso, caput, cabeza, vuelve a ser cabeza de una nueva humanidad. Estamos en otra página, 222, tal es, amadísimos, este sacramento, digamos también creo que es así, sacramentum en latín, ¿no?, podría ser misterio, al que sirvieron desde el principio todos los misterios. Linda esta frase y fuerte, ¿no es cierto? Todos los misterios sirvieron a este misterio con mayúscula, digamos, principal. Ahora, la sangre del justo Abel, aquí tenemos otra imagen veterotestamentaria, adquiere su sentido en la muerte del Supremo Pastor. Y vemos bien cómo los tipos y figuras, como si aquella muerte de Abel no tuviera todavía su sentido plenario hasta que no vemos al Cristo, al nuevo Abel, no, muriendo en la cruz. Ahí adquiere todo su sentido. Quiere decir que esa muerte estaba ordenada en el plan de Dios a esta segunda muerte. Y va a mostrar los parecidos en la muerte, entre la muerte de Abel y la muerte de Cristo. Y también hay diferencias, pero... Ahora, la sangre del justo Abel adquiere su sentido en la muerte del supremo pastor. ¿Por qué dice eso? Porque Abel fue pastor. Aquí tenemos otra semejanza. Caín estuvo instalado, ¿no? Caín los hijos de Caín hicieron las ciudades, la idea de que se afinca, ¿no?, que decíamos ayer, en la tierra, ¿no? En cambio Abel era nómada, andaba con sus rebaños, moviéndose, un poco imagen de la ciudad de Dios, que es una ciudad peregrina. La ciudad de la tierra es la ciudad del mundo es una ciudad terráquea, una ciudad que hace de aquí su parte definitiva. También eso dicen los autores, ¿no es cierto? Bueno, entonces Abel, al ser nómada, muestra un poco eso, la imagen de Cristo como pastor, que recorre los siglos, etcétera, juntando las ovejas. De modo que, justo Abel aquí es su sentido de la muerte del supremo pastor. Y en el parricidio cometido por los judíos se reconoce a Caín, asesino de su hermano. Entonces aquí tenemos el asesinato de Abel, la semejanza del asesinato de Cristo. Ambos son asesinados por sus hermanos. Él por Caín, Abel, y como se dice, y Cristo por sus hermanos judíos, o por sus hermanos humanos, también podríamos decir que los hombres. Bueno, tercera imagen ahora. Ahora el diluvio y el arca de Noé hacen comprender cuál es la renovación del bautismo y cuál la salvación en el madero. ¿Qué quiere decir esto? Hablo ya de un texto de Pedro. El diluvio y el arca de Noé lo relaciona con el bautismo. ¿Por qué? Porque así como allí hubo madera y agua y paloma,
¿no? Hay un recuerdo de la pasión de Cristo, de la madera de la cruz, del agua del bautismo y de la paloma, aquella que vuelve anunciando que había terminado el diluvio. Así que entonces hay un signo bautismal, pero la idea esa la toma de San Pedro. En su primera epístola hace una relación entre la cruz y entre la madera y el agua. La madera y el agua. Bueno, así que tenemos una tercera figura, el diluvio, una figura típica del bautismo. Además, porque así como en el diluvio quedó sumergido todo el mundo pecador y solo emerge Noé y el grupo de las aguas diluviales, así el bautismo es un nuevo diluvio, como se dice en las semanas de la Vigilia Pascual, donde el hombre sumergido, muere el hombre viejo y sale el justo, ¿no? Muere el hombre viejo y sale el justo, el nuevo hijo de Dios. Así que figura de bautismo que es la aplicación de la pasión. Ahora Abraham, padre de los pueblos, adquiere los herederos prometidos y en su descendencia son bendecidos no los hijos de la carne, sino la raza de la fe. La promesa a Abraham, en ti serán bendecidos, etcétera, ¿no? Entonces lo aplica, no son sus hijos carnales, que son los judíos, sino los hijos en la fe, o sea, los cristianos, ¿sí? Pues los judíos y gentiles, todos los que acepten a Cristo, sean judíos o gentiles. Ahora, dice, al anunciar esta fiesta por todas las demás, el mes sagrado de los renuevos ha resplandecido, que se refiere que en Europa como se dice, la pasión y la resurrección es primavera, es en primavera, no es como acá entre nosotros. O sea que una idea más linda, la naturaleza acompaña la liturgia más que acá, ¿no es cierto? Navidad es invierno y primavera es la Pascua. Entonces, Cristo es la primera espiga de la victoria. Bueno, entonces dice, ahora al anunciar el mes sagrado ahora al anunciar esta fiesta por todo lo demás, el mes sagrado de los renuevos ha resplandecido, quiere decir los retoños, de modo que en el que el mundo tuvo su comienzo, también la creación cristiana encontrase en él su principio. O sea, así como la primavera es como el comienzo, el retomarse de todos los productos agrarios, así en el orden sobrenatural es una retoma de la pasión y del misterio pascual de Cristo, que es la primera espiga de la nueva cosecha. Ut in quo cepit mundus exordium, el exordio, el comienzo, y neodem, avere cristiana criatura principium. Así que entonces esto es otro tema, ¿no? La relación entre la naturaleza y la sobrenaturaleza, digamos, hay una especie de paralelismo entre ambas cosas. Bueno, aquí entonces luego explicamos hemos estado diciendo al compás de la lectura, esta relación con Adán, el tema de Abel, el tema del arca de Noé. Ponemos ahí el arca hecha de madera, flota sobre las aguas, madera y agua, ¿no? El bautismo, la cruz y el agua. Y el agua que sale del costado de Cristo, podríamos agregar. Bueno, van viendo ustedes la riqueza de todas estas figuras que aplica esta idea del carácter dinámico de la escritura, una lectura dinámica y cristiana de la Biblia, ¿no? Le dije ya a un autor que ha escrito un libro que se llama La lectura cristiana de la Biblia, ¿no? Que es leer toda la Biblia desde el Génesis a la luz de Cristo. Es la única lectura que nos compete a nosotros los católicos, ¿no es cierto? No es la judía, la carnal, que se queda en el hecho, no sale de ahí, no ve la preparación de un hecho ulterior, más rico. Bueno. Otra figura que se incluye también en el sermón, en el mismo sermón anterior, que se ve que fue un sermón que tomó en donde hizo este recorrido de las imágenes, es el del sacrificio del Cordero Pascual. Veamos en la época del Éxodo, la página 223. Si cuando Israel salió de Egipto, la sangre del Cordero sirvió para darle la libertad, y si esta fiesta vino a ser la más santa de todas, porque por el sacrificio de un animal había desviado la cólera del devastador, el ángel que mata a todos los que no tenían el dintel, etc., cuánto mayor ha de ser la alegría sentida
por las muchedumbres cristianas, por las cuales el Padre Todopoderoso no ha perdonado a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por nosotros, todos nosotros. O sea, el Cordero, era aquí el Cordero de Dios, el nuevo Cordero. Por eso, con la inmolación de Cristo, la Pascua ha venido a ser el verdadero y único sacrificio que arranca no ya a un solo pueblo de la tiranía del faraón, sino a todo el mundo de la esclavitud del diablo. O sea, hay parecidos, ambos son corderos, pero hay diferencias porque uno salva al pueblo judío y otro toda la humanidad. Miren cómo usa entonces la expresión, la Pascua ha venido con la inmolación del Cordero de Cristo. Habla de la Pascua no solo refiriéndose a la pasión, creo, sino también a la resurrección, la victoria de Cristo. Bueno. Bien, entonces esta es la serie de los hechos, de los personajes o instituciones del Antiguo Testamento que sirven para bosquejar estas realidades pascuales de Cristo. Ponemos también ahí que ofrecen una teoría sobre el por qué Cristo usó esta pedagogía de enseñarnos a través de tipos y de figuras para ir habituando al pueblo judío a las realidades definitorias y finales. Leamos en la página 223 abajo: alegraos de que el sacramento de la pasión del Señor manifieste todo lo que el Antiguo Testamento encerraba con las sombras de todos los testimonios proféticos. Linda la expresión, fuerte, ¿no? Entonces, alegrarse por eso, quid su propheticis testificationibus umbra veteris testamenti velabat, había una sombra, por eso le llaman sombra, porque quedaba como velado el misterio. Umbra, ¿no? La palabrita que dijimos el otro día, skia en griego, umbra en latín. In sacramento passionis dominice manifestum esse gaudete. Alegraos, gaudete, de que se haya hecho manifiesto en el sacramento de la pasión, o sea, en el misterio de la pasión, aquellos hechos que preparaba. Sí, efectivamente, sigue diciendo, ha cesado ya la variedad de sacrificios y la multiplicidad de las purificaciones. O sea, no, si ha cesado, si se ha puesto fin al mandamiento de la circuncisión, a la distinción de los alimentos, todas las costumbres del pueblo judío, al descanso del sábado, al sacrificio del Cordero Pascual, es porque la ley fue dada por Moisés, más la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Por eso ha cesado todo este régimen, y por eso el anacronismo de los judíos actuales, que siguen con las purificaciones, siguen con la circuncisión, siguen con la distinción de alimentos, siguen con el descanso del sábado. El pecado del pueblo judío es el anacronismo, haberse creado en la sombra, en la imagen, de no haberse abierto al dinamismo de la historia. Han venido primero las figuras, para que luego siguieran las realidades. Y habiendo venido las cosas anunciadas, se han llegado las cosas anunciadas, ha terminado el oficio de los mensajeros. Preceserum figure, use querentur effectus, et adventur rerum nunciatarum, finita sunt officia nuncionum. Se acabaron los nuncios, los nunciorum en latín, ¿no? O sea, los avisos. Eso significa anuncio, ¿no? El aviso. Se acabó el régimen de la figura, de los avisos, ahora llegó la realidad. Se acabó la umbra, la sombra. Sin embargo, sigue, la reconciliación del género humano ha sido ordenada de tal modo que en ninguna época ha faltado la salvación en Cristo, sino que ha dado a cada una la misma justificación. O sea, aunque aquellos eran tipos y no realidades como las nuestras, sin embargo, a través de esos tipos, mirando estas realidades, Dios salvó también para atrás. Lo que hemos dicho, ¿no? Que no es que a partir de Cristo empiece la salvación, sino que hacia atrás actúa la pasión de Cristo. Los aplazamientos, linda palabra, ¿no? Un aplazamiento, parece que la historia es eso, aplazar hasta llegar a la realidad, solo han servido para que se honrase sin hesitación alguna lo que se creía mucho antes de que se realizase. Eso para los que han creído, para los judíos que siguieron el dinamismo, no los que se emperraron en las figuras. Los aplazamientos solo han servido para que se honrase, o sea, ellos aplazar, seguir con el Cordero Pascual, porque no había llegado el Cordero de Dios,
han servido, ¿no?, para que cuando llegase el Cordero de Dios, la gente contenta, llegó por fin la verita, la verdad de la umbra aquella. Pues como la virtud de la fe tiene por objeto las cosas que no caen bajo los ojos, se ha mostrado más indulgente la enseñanza celeste para con nosotros, que hemos sido diferidos hasta este momento del mundo, porque para facilitarnos la inteligencia podemos ayudarnos de los profetas y de muchos más testimonios que los que conocieron nuestros antepasados. O sea, era más difícil para ellos, a través de las figuras, pensar en las realidades, que para nosotros, que hemos visto las realidades, pensar en las figuras. O sea, nosotros podemos retomar las figuras y ver ahora toda la riqueza de esa pedagogía divina, que los judíos no pudieron verla, sino atisbarla. Nosotros ya, hecho realizada la plenitud de todas las imágenes, podemos entender mucho. Por eso nosotros los cristianos entendemos mejor el Antiguo Testamento que los judíos, porque lo entendemos a la luz de su culminación, su preparación. Bueno, a mí me parece un texto muy importante de caminar adelante, como él dice, ¿no? La ley, los profetas, las grandes instituciones, los grandes hechos del Antiguo Testamento, los personajes, todo esto, ¿no? y todo, ¿no? Pongo aquí como pasa en la procesión que hace el comienzo de la misa. El sacerdote es el último que llega, es el último, ¿no?, porque es una dignidad, el último que representa a Cristo, y delante van los monaguillos, etcétera, los ministros. Así es la historia de la salvación. Delante van los que preludian la salvación, y finalmente viene Cristo, representado en el sacerdote en la misa. Es un ejemplo nomás. Lo que iba delante como la sombra del cuerpo que venía detrás, dice, veamos abajo de 2.24, lo que iba delante, pongo yo, ¿no?, como la sombra del cuerpo que venía detrás, testimoniaba a Cristo, anunciaba la gracia de Cristo. Él mismo es el término de la ley, ¿no? Término en todos los sentidos, la plenitud, no vaciando su sentido, sino realizándolo, no evacuándose de implendo, llenándolo. No es menos que eso, es más, lleva plenitud aquello. Aunque uno mismo sea el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin embargo cambió los misterios que encerraban las antiguas promesas, pues ha cumplido lo que había prometido. Puso término a los anuncios, ya que el que era anunciado ha llegado. Puso término a los anuncios. Cuñan denunciatus advenit, el que había sido anunciado ha llegado. Y en el siguiente sermón dice, nada hay en la religión cristiana que sea diverso de las antiguas promesas, y los justos de otro tiempo, no han esperado la salvación más que en el Señor Jesucristo. La economía, cierto, ha variado, según lo ha dispuesto la voluntad divina, mas sobre él proyectan su luz los testimonios de la ley, los oráculos de los profetas y los sacrificios de las víctimas. Convenía, pues, que estos pueblos fuesen instruidos de tal manera que lo que ellos no podían captar en su plena luz, lo recibiesen bajo el velo de las figuras. O sea, si le hubieran a lo mejor mostrado la luz, que hubieran quedado encandilados, pero se lo mostraron bajo la sombra, la umbra, velo de la figura. Y de este modo fuese aumentada la autoridad del Evangelio por el hecho de que las páginas del Antiguo Testamento hubiesen puesto a su servicio tantos símbolos y misterios. Refiriéndose a esto, dice el Señor, que no ha venido a destruir la ley, sino a cumplirla. No piense el judío que le aprovecha algo permanecer carnalmente en la superficie de la letra. Opone la interpretación literal de la Escritura a la interpretación tipológica. La literal es la que se queda ahí y no sale de ahí. La tipológica es la que hace la apertura a las realidades, ¿no? Así que entonces no piense el judío que le aprovecha algo permanecer carnalmente, porque la interpretación literal es carnal, digamos, en la superficie de la letra, en superficie litere, está convencido de estar en contradicción con sus escrituras, que encuentran en nosotros su verdadera dignidad. La verdadera dignidad del Antiguo Testamento está en el Nuevo, pues nosotros nos instruimos con sus anuncios y nos enriquecemos con sus realizaciones.
Pues cuando dijo el Señor, levantado, atraeré todo hacia mí. Nada hay de las instituciones legales ni de las figuras proféticas que no haya pasado a los misterios de Cristo. Rancieri ha hecho su Pascua, hay que hacer la Pascua también de las figuras. La santificación del crisma, la consagración de los sacerdotes, tenemos la pureza del sacrificio, la verdad del bautismo, el honor del templo, de modo que con razón han cesado los anuncios después que se ha realizado lo anunciado. Bueno, así que entonces vemos lo que implica el pecado de los judíos, de haberse quedado en la superficie, en la epidermis, digamos así, en la capa epidérmica de la Escritura, al quedarse en lo que se llama el sentido literal, que es lo que dice la letra esa concretamente, y no abrirse a lo que llaman los padres el sentido espiritual, no solo en el sentido místico, digamos, sino espiritual en el sentido que también inspirado por el Espíritu Santo, espiritual en el sentido fuerte de la palabra. Como ponemos ahí, el pecado radical de los judíos es haberse abrazado a las sombras, dejando que el cuerpo pasase de lado. Las sombras son de por sí inconsistentes si se las separa del cuerpo al cual se refiere. Bueno, dejamos aquí, 3:30.